momento en el que Marc dé un paso a un lado, Alex será campeón del mundo. La realidad, hasta a día de hoy, en MotoGP, desde que está Marc, es que a Marc no le ganas. Y todo lo que añadamos después es que es paja. Lo que no funcionó fue la relación padre-hijo, no entrenador-piloto, que muchas veces Jorge fue eso lo que echaba de menos y que de hecho en alguna ocasión le dije. Mientras esté Marc Márquez en una Ducati oficial, creo que no vamos a ver un campeón del mundo de un equipo satélite. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo análisis sobre 2026, un vídeo que teníamos muchas ganas de preparar y que hoy no estamos solos, lo hacemos en colaboración de Trata de Arrancarlo, de David. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Es un auténtico placer estar aquí hoy haciendo este programa especial, podemos decirlo. Así que con muchísimas ganas de hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, de esta nuestra afición, que son las cositas que llevan dos ruedas y un motor muy potente. Así que yo diría que va a ser un programa interesante y que la gente no solo que se queden hasta el final, que se suscriban a nuestros dos canales, Entre Boxes y Trata de Arrancarlo, y que nos dejen sus comentarios, porque al final esto es gracias a ellos y nos debemos a ellos, con lo cual queremos saber qué están pensando, al igual que vamos a dar nosotros nuestro punto de vista. Pues ahí lo tenéis, así que quedaros aquí, va a ser muy interesante, así que comenzamos. Muy buenas a todos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre MotoGP, sobre este campeonato que tanto nos gusta y que este año va a ser vital sobre todo para el futuro, que vienen muchas cosas y de las que vamos a hablar hoy. Y vamos a comenzar desde luego con un Marc Márquez que este año va a ser pues la reconfirmación seguramente, pero antes de hablar sobre ello, ya sabéis que tenéis que dejar vuestro like si os gusta el contenido, cualquier comentario, cualquier forma en la que nos podáis apoyar o seguirnos en redes sociales, ya sabéis que os lo agradecemos muchísimo. Y como ya decíamos, un Marc Márquez que este año llega después de esa lesión en Indonesia por el choque de Marco Bezzecchi, pero que en principio podría llegar al 100% y que puede ser la misma situación que el año pasado. Tú, David, si quieres comenzar con tu análisis sobre cómo llegará Marc Márquez a la primera carrera de 2026. A ver, tenemos que ver los test, pero creo que no nos equivocamos al asegurar que Marc Márquez va a ser uno de los pilotos favoritos en este 2026, que está recuperado al 100%, y si no está muy cerca de ese 100%, yo sinceramente creo que sí, y que va a ser competitivo desde el momento en el que se suba a una moto. Ya le hemos visto en las primeras imágenes rodando con esa Ducati con la V2, si no me equivoco, y ya está en pista, ya está en modo piloto, ha hecho una recuperación cuando ya tenía el título, esta lesión viene cuando ya tenía el título certificado y asegurado, ha hecho la recuperación sin ningún tipo de prisa y ahora está centrado en volver en 2026, porque la temporada 2026 va a ser importante, pero no porque sea una temporada cualquiera, sino porque nos abre el abanico de opciones que vamos a tener en 2027. Muchos cambios de pilotos, muchos cambios en las motos con ese cambio de reglamento, con lo cual va a ser una temporada que muchos dicen de transición, pero que lo que pase encima de la moto, en la pista, va a tener mucha trascendencia de cara al 2027. Así que mi punto de vista, y sin mucho miedo a equivocarme, es que Marc Márquez va a estar al 200% desde el primer test y que le vamos a ver dar guerra y dejar poco margen al resto. Yo también lo creo y al final le han dado un margen para que se pueda preparar la temporada con muchísima más holgura que todos los demás. Aún así hay un tema, y no es por adelantar, pero es que creo que sí que es importante, luego hablaremos de 2027, pero que sí que creo que es importante en el tema de Marc, que es la renovación de su contrato. Entonces va a comenzar la temporada escuchando proyectos y yo creo que entiendo que su prioridad es quedarse en Ducati si tiene una moto ganadora, pero también
habrá que ver cómo gestiona el tener que escuchar, ¿no? Y a ver cómo se producen rápidamente esas renovaciones o esas firmas. Pero Marc, vamos, creo que llega preparado, no, lo siguiente. Le han dado un margen de descanso increíble, se ha podido gestionar perfectamente la recuperación, ha hecho todo, ya ha podido probar Flat Track, ha podido probar la moto en el Aspar, así que podemos decir que está completamente recuperado. eh, y creo que es el claro favorito. No, tampoco quiero ser redundante porque es que realmente me cuesta pensar que ahora mismo vaya a tener un rival este año. Y creo que el objetivo es claro, que es el 10º título. Claro, ahora la duda que a mí me llega es, en el primer test de pretemporada que tengan todos los pilotos de MotoGP de este 2026, si Ducati va a hacer un verdadero esfuerzo por cambiar esa moto y ayudar a los compañeros de Marc, que son realmente los que han estado sufriendo un poco más esa GP25, o si también van a poner el foco en 2027, que es lo que a mí me hace plantearme dudas. ¿Qué es lo que se va a encontrar Marc y hasta qué punto también la preocupación de Ducati va a ser enseñar ya cambios hacia 2027 para Marc Márquez, para intentar retenerlo? Aquí se abren muchos focos a la vez. Hombre, yo aquí lanzaría otra pregunta más que esa. El tema es, ¿realmente en una lucha a 22 carreras, qué moto es capaz de competir con la Ducati? Porque sí, hemos visto que Aprilia ha sido capaz de luchar de tú a tú con Marc, Bezzecchi ha sido capaz de luchar tú a tú con Marc en algunos circuitos, no en todos. KTM ha sido muy competitivo en otros circuitos, pero la realidad es que no conocemos el margen que tiene la GP25 respecto a KTM, Aprilia, Honda, Yamaha. Bueno, quizá Yamaha la descartaría por todos los cambios que va a tener en este año. Pero el tema es que no necesitan en Ducati evolucionar muchísimo la moto, quizá con un par de cambios, con esto de tener las motos oficiales un poquito por encima de las GP25, que tampoco eran muy distintas a las GP24, con lo cual no necesitan hacer un gran esfuerzo en Ducati para pasar esta temporada 2026 continuando siendo esa cabeza de lanza de la parrilla, con lo cual yo no espero grandes cambios y también teniendo en cuenta que el gran cambio, el gran plus de esta temporada 2025 no lo ha hecho la GP25 o la 24.5 o como lo queramos llamar, sino que la gran diferencia la ha hecho Marc Márquez encima de la moto, con lo cual no espero grandes evoluciones, no las necesita Ducati, el tema es cuánto de cerca van a estar el resto de marcas. Más que centrar el foco en Ducati, yo lo pondría en el otro lado. Es muy, muy buena pregunta. Y yo me llevo tu pregunta a individualidades. ¿Qué pilotos con esas marcas nos pueden sorprender? Y uno de los que me viene es Jorge Martín, que justo, de hecho, estaba ahora y en imagen se habrá visto, estaba chequeando, porque digo, está como desaparecido, ¿no? O sea, la pretemporada parece como que está en la cueva, ¿no? Y lo digo para bien, como que está reservándose, yendo a su ritmo. No ha salido muchos entrenamientos en moto, al menos públicamente, tampoco de cómo ha estado. No lo sé, eso siempre puede ser una buena o una mala noticia. Y en este caso, teniendo en cuenta que viene de la lesión, que ya salió de la lesión, acabó la temporada encima de la moto, creo que puede significar que se está preparando para volver al 100% encima de la Aprilia. Y creo que ese puede ser un nombre que nos sorprenda. Y me atrevería a decir que quizá el que nos puede decepcionar es Bezzecchi, no lo sé. O sea, como ese soufflé que subió con él y que ahora pueda bajar si Jorge se pone a la altura. Las marcas, Honda también es a tener en cuenta, qué nivel va a poder dar. Pero yo estoy con David, que Ducati, los nombres que tiene, la moto que tiene, honestamente es que dudo mucho que no puedan volver a repetir otro título. Pero si Ducati no tiene ningún trabajo, por así decirlo, en cuanto a desarrollo,
sé de un piloto que piensa totalmente lo contrario. No sé hasta qué punto Pecco Bagnaia va a estar contento si no se hace ningún cambio en la moto. A ver, aquí lo primero es que Pecco tiene mucho más que trabajar a nivel interno que a nivel de rendimiento de la moto. Y de hecho creo que esta es una temporada que le viene muy bien para quitarse todos los fantasmas de 2025, para hacer un reset, porque como hemos dicho, es una temporada a nivel de desarrollo de motos de transición, entre comillas transición, y que puede ser lo que le ayude a salir a un buen proyecto de Ducati. Es decir, si Márquez se mantiene en Ducati en 2027, Pecco sería muy difícil que revertiera al 100% la situación y que se convirtiera en la primera espada de Ducati, con lo cual necesita, por lo civil o por lo criminal, hacerlo muy bien en este 2026. Y para eso tiene que trabajar él a nivel interno y decir, me olvido del que tengo al lado, me olvido de sus telemetrías, me olvido de sus configuraciones, me olvido de todo, de que existe, y voy a centrarme en mi manera de trabajar. ¿Qué me llevó a ser campeón del mundo 2 veces? Mi manera de trabajar, centrarme en mi pilotaje. ¿Me dan esta moto? Que será mejor o peor que la del año pasado, pero con estas herramientas voy a sacarle el máximo potencial que pueda. ¿Y el máximo potencial qué va a ser? ¿Hacer segundo por detrás de Marc? ¿Hacer tercero como estaba haciendo a principio de la 2025? Bueno, pues que ese sea el máximo. Pero si empieza a hacer cábalas mentales de no, no, es que no me sirve hacer tercero, tengo que ser el campeón del mundo con lo mismo que tiene Marc. Al final le va a pasar lo mismo que le ha pasado este año. Carrera siendo el último, haciendo tiempos de Moto 2, desesperación con el equipo, con los mecánicos, con los ingenieros, con él mismo. Y todo esto es la situación perfecta para quedarse sin un buen proyecto y sin una buena oferta de cara a 2027, porque todo lo que se trabaje en el inicio de la temporada, hasta la quinta carrera, hasta Jerez, más o menos vamos a poner un límite, va a ser de cara a la 2027, no pensando en 2026. Con lo cual, Pecco tiene que trabajar mucho más a nivel interno que a nivel de, no, dame una moto con 50 caballos más, que tenga una velocidad punta muchísimo más alta que la... No, 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 no. Trabaja en ti, trabaja en potenciar el material que te dan y a raíz de ahí saca el mejor resultado. Que esto es tercero, segundo, primero, da igual, pero saca el mejor resultado. Esto te abrirá puertas en el futuro. Si no, vamos a ver una temporada larguísima para el piloto italiano. Otro que está en una cueva y que recientemente leía que estaba pasando, que no había información de cómo estaba entrenando, no se sabía absolutamente nada. Y yo aquí, sin sonar pretencioso y siendo algo hipotético mío, o sea, que lo digo claramente para que no suene a información y tal, pero no sé, como me huelo algo raro con la VR46. Como siempre han acostumbrado a hacer todo transparente. Sí que estuvo en los 100 kilómetros, ¿no?, de Valentino Rossi. Sí, sí, Pecco. sí. 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 O sea, eso ya hubiese sido el culmen. Pero no sé, lo que tú has dicho, David, creo que es muy clave. O sea, creo que el objetivo de Pecco tiene que ser hacer una buena primera parte de temporada y firmar un contrato fuera de Ducati. Es momento de salir y es momento de hacerlo por la puerta grande o por una puerta medianita, pero no irte por la puerta de atrás y poder irte a una marca que no te garantice éxito, pero sí te garantice una repercusión y un bagaje de un doble campeón del mundo, como es él. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo si, como ha dicho David, el gran error de Pecco Bagnaia en 2025 es centrarse en Marc en lugar de los resultados que hizo, que al final hizo la mejor temporada de su vida en MotoGP. Y es un dato que te tiene que servir para simplemente seguir haciendo bien las cosas y seguir trabajando de la manera en la que lo estabas haciendo. Pero el dato es que aunque hubiese hecho una temporada peor, también lo hubiese ganado. Y eso es de lo que se tiene que concienciar. Y porque no es Marc ha hecho su mejor temporada, eso es tener un ego muy grande. Decir, Marc ha hecho su mejor temporada, por eso me ha ganado. No. O sea, aunque Marc hubiese hecho una temporada mediocre, le hubiese ganado igual. Y esa es la realidad, al menos el año pasado.
veremos este año si cambia. Pero el año pasado, con la temporada que hizo Pecco, la peor temporada posible de Marc, que sin lesiones, es decir, encima de la moto, haciendo cuartos y terceros, hubiese ganado. Eso es. Y aparte, A Pecco, a Alex no, pero a eso Pecco es. sí. Y aparte, que no se nos olvide, porque si nos fijamos solo en el final de la temporada, es un desastre para Pecco. Pero cuidado, porque en el inicio estaba detrás de los hermanos, pero había momentos en los que estaba al mismo nivel que Marc, y cuidado, porque la realidad, y si vemos repetida la carrera de Jerez, a lo mejor los nervios de Marc y la precipitación de Marc viene porque Pecco está por delante y porque Pecco Exacto. se bate con él en varias frenadas, en varios puntos, y Pecco es más fuerte. Con lo cual, lo sorprendente es ese contraste de por qué hay carreras como Jerez, como Japón, que de repente Japón es la panacea para Pecco, ya no comparándolo con Marc, sino con el resto de pilotos. Es que ¿Por lo de qué tienes Japón irá a los libros de historia. O sea, eso sigue siendo. O sea, es de coger, de documental de Netflix, de coger esa carrera y sacar todos los datos posibles para entender qué pasó. Porque nadie no puede entender. Hombre, también te digo, si a Mark le hubiera hecho falta la victoria, Sí, a eso está claro. Está a lo claro. mejor el tema cambiaba, pero sí, es digno de estudio de cómo pasas en Japón estar ganando por encima de todos a 5 segundos y la siguiente carrera, octavo. No se puede entender. Misma moto, misma configuración adaptada al circuito, mismo piloto, mismo equipo. No se puede entender. Con lo cual, yo creo que estas son las claves para Pecco. Céntrate en trabajar en tu pilotaje, en tu forma de llevar esa moto y en potenciar los resultados. Y no te fijes si estás por detrás de Marc, si eres tercero. No. ¿Tu posición máxima cuál es? Por el resto de niveles de los pilotos, de las motos. Tercero. Haz tercero todas las carreras. Ya está. No hay más. Y luego, otro que va a tener un papel fundamental es Alex Márquez, que ha sido quizás el que ha pasado desapercibido por ser hermano de, pero está claro que desde luego va a jugar un papel fundamental en el sentido de que realmente corren también como un equipo, porque al final viven juntos y ellos hablan todo y se ayudan. Pero, ¿lo podemos poner en la quiniela de ser campeón del mundo? La respuesta a la pregunta, al menos a mi modo de ver, es todavía no. Mientras esté Márquez, Marc Márquez en una Ducati oficial, creo que no vamos a ver un campeón del mundo de un equipo satélite. No va a aparecer un Jorge Martín en el Pramac que sea campeón del mundo. Todo esto en un contexto de una temporada normal, sin lesiones graves y que no pase nada. Pero también te digo, en una pelea que se alargue durante la temporada entre los hermanos, creo que sigue ganando Marc. Que Marc tiene ese punch agresivo, ese toque de... Al final, en cada documental, en cada entrevista lo hemos visto. El que ha sentado a su hermano y le ha dicho, oye, si nos tenemos que tocar, nos tocaremos, pero mañana lunes seremos hermanos igual. Ha sido Marc a Alex. Y esa es la pequeñísima diferencia que hace que en igualdad de condiciones Marc esté muy por encima del resto. Cuando Marc se retire, o si da la casualidad de que Marc se mueve a un proyecto y Alex se queda en Ducati, o se mueve a otro proyecto que ese proyecto sea un poquito mejor que el de Marc, ahí sí, y sobre todo el momento de Alex llegará cuando su hermano se retire. En el momento en el que Marc dé un paso al lado, también hay que ver cómo estará Pedro Acosta, cómo estará Fermín, que cuidado con la lesión que ha tenido, los años que le queden a Maverick, pero en el momento en el que Marc dé un paso a un lado, Alex será campeón del mundo. Tardará un año, 2 años después de la retirada de Marc, pero Alex es un futuro campeón del mundo de MotoGP. Yo creo, o sea, yo te respondo, no. No creo ni. Porque es que el año pasado no estuvo. O sea, no estuvo ni cerca de estarlo. Es subcampeón, pero no estuvo ni cerca de ser campeón. Es la realidad. Y lo que ha apuntado David es clave. El rol. Alex tiene 31 años. 30, 31 años, creo. Marc está ya en 34.
¿no? O sea, va a hacer 34, cumple 34, no lo sé, anda por ahí. Son los dos bastante mayores, es decir, ya son dos hombres, pero Alex le sigue viendo a Mark como un padre. Es normal, pero ese rol, por ejemplo, con los Espargaró, ¿vale? ¿No? Hay un hermano mayor y hay un hermano pequeño, pero hubo un momento en el que Paul Espargaró podía ser el hermano mayor de Alex. O sea, en el sentido de talento o de las maneras que apuntaba. Esto nunca ha pasado con Mark y con Alex, como es lógico. Entonces, también creo que Alex puede ser un muy buen protagonista de una historia post-retirada de Mark, del veterano luchando contra esa generación de Pedros, Fermines, de Davides Alonso que estarán en ese momento, y puede ser una lucha muy interesante de mantener una figura veterana dentro de la lucha, porque creo que estará en un equipo oficial en el que pueda demostrar, pero no creo ni mucho menos, aunque tenga las mismas armas el año que viene, que Alex. De hecho, creo que hasta le puede perjudicar el tener que desarrollar una moto y tener que estar con piezas nuevas, como le pasó a Dillan Antonio el año pasado. O sea, ¿tú crees que Alex en ese sentido puede sufrir de la misma manera que Fabio Di Gianantonio? Porque yo, por ejemplo, creo que Alex sí que puede tener quizás un papel más protagonista que el año pasado, teniendo en cuenta que tiene las mismas armas, por lo menos que Pecco y que Mark. Otra cosa es que, evidentemente, Mark va a sacar siempre un plus. Pero yo creo que va a tener un papel más protagonista que el año pasado. A ver, es que Dillan Antonio no es ni la mitad de piloto de lo que es Alex. Por eso mismo. Hablando claro y pronto. Creo que va a tener los problemas con resultados diferentes, pero al final el tener que gestionar un desarrollo, una pieza nueva, nada, o sea, detalles pequeños, te puede enturbiar un poco los resultados y que te merme un poco, pero es una incógnita cómo va a ser la Ducati este año. Entonces, sí que creo que le afectará igual que le hizo a Dillan Antonio, y sobre todo porque ahora se va a comparar todavía más con Marc. Aunque él sabe distinguir, él sabe que el camino de Marc no es el correcto, pero literalmente van a tener la misma moto. Hombre, y aquí entra en juego otro tema que es bastante importante y que pasa quizá desapercibido, pero tú ya no eres un equipo satélite que a ti te vienen las piezas dadas y lo que pague tu equipo es lo que tú vas a tener. Si tu equipo paga más, tendrás un poquito más de desarrollo, pero ya te viene dado. Aquí vas a tener en esta temporada 2026 una moto de fábrica y, como dice Javi, piezas a desarrollar, momentos en los que tienes que dejar atrás tu resultado y tu puesta a punto para poder aportar una serie de datos. Y a lo mejor ese tiempo y esa responsabilidad le pesan a Alex. Veremos. Esto sí que es tirar una moneda al aire y decir si le va a venir bien o si le va a venir mal, porque quizá en este tiempo que ha pasado en Gresini ha seguido madurando como piloto y esta situación vemos que no le pesa y que ha creado esa coraza de decir, oye, pues mira, efectivamente, yo vivo con mi hermano, sé que mi hermano es el mejor de la historia, el que va a intentar conseguir el 10º título, el que es más agresivo de la parrilla, que lleva una configuración que nadie puede llevar. Y yo tengo su misma moto, pero yo voy a seguir mi camino. Aquí, si consigue diferenciar este tema y consigue apartarse de ser el hermano de y centrarse en Soy Alex Márquez, que creo que hasta ahora lo ha ido trabajando y lo ha conseguido bastante bien, sobre todo en esta temporada 2025, ahí va a estar ese punto de inflexión para él y diferenciar de lo que ha pasado este año con Dillan Antonio y lo que pueda pasar con él en el 2026. Es que yo creo que por el perfil de piloto que es y que conoce a Mark perfectamente, quizás se puede librar de sus artimañas que tanto las ha usado y que, claro, nadie nos lo ha confirmado, pero que muy probablemente las ha usado en 2025. Pero a Marc El hecho de elegir un material peor para su compañero de equipo. pero a Marc no le ganas librándote solo de sus artimañas. Pero A Marc, es que, mira, repito un dato que dije en un capítulo y que es contundente. La realidad hasta el día de hoy en MotoGP, desde que está Marc, es que a Marc no le ganas. Y todo lo que añadamos después es que es paja, pero me ciño a la tabla de campeones, a la torre de campeones, en los años en los que ha estado Marc. Jorge no le ganó de tú a tú.
nos pongamos como nos pongamos. O sea, ese año Marc no ganó porque se equivocó él y Jorge estuvo, pero no fue una lucha en la que él ganó a Marc con sus armas. Ganó haciendo lo que tenía que hacer. Pero a día de hoy no ha habido un piloto realmente que haya ganado a Marc como tal. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de cómo ganar a Marc si nadie lo ha hecho? O sea, si ni Valentino pudo, que era el que tenía esas armas. Jorge Lorenzo fue el único que pudo, que ese es el dato en el que siempre me ciño. Es que Jorge Lorenzo ha sido el único piloto con Marc Márquez en pista que ha sido campeón del mundo. El Con único. Márquez al 100% y con todas las armas, ¿no? Realmente. Claro, sí, o sea, perdón, lo estaba No, sobreentendiendo. porque igual alguno te salta con 2024. Bueno, alguien me saltará seguro, pero al final no tengo por qué cortarme en lo que realmente opino. O sea, realmente lo siento así. Marc, en los años en los que volvió, con el cacharro ese que era la Honda, ganó 2 o 3 carreras. Ganó San Marino, eso a Misano, y ganó ¿Cota? 2. Cota, no sé si ganó una tercera, pero bueno, con el hierro ese que llevaba y con el brazo del revés. El año que se rompe el brazo, el 2020, les adelantaba como si fuesen de juguete. O sea, es que ningún piloto le ha ganado realmente de tú a tú en pista. O sea, sí, carreras, lo típico, ¿no? Pero el campeonato, cuando él ha querido, lo ha ganado. Ha querido y ha podido, ha tenido el material. Entonces, al final, sí, Alex puede saber sus artimañas, pero ¿tiene Alex las herramientas para ganar a Marc? Esa es Yo sinceramente creo que no. Y de hecho la prueba está ahí. En los años en los que Marc fue campeón del mundo, ¿cuántos de esos años tuvo Marc la mejor moto de la parrilla? Porque sí, Pero ¿estaríais de acuerdo en que es el que está más cerca de todos? Sí, No. ¿no? ¿No? ¿Tampoco? No. No, porque tienes a Fabio sin una moto decente, a Pedro sin una moto Pero ahora decente. mismo, o sea, No, centrándonos ahora en mismo sí, vale, 2025. sí, O sea, en sí, 2016. sí, ahora mismo sí, pero ha acabado a más de 100 puntos con Ojo que Matías David no Simón. está de acuerdo, ¿eh? Yo es que esta temporada 2025 tenía mucha fe puesta en Jorge Martín porque sabía lo que había trabajado en el post 2024 hacia 2025 y esas desgraciadas lesiones nos privaron de quizá haber tenido una bonita lucha y que lo que hubiera fallado sería la moto de Jorge Martín, no Jorge Martín como tal. Y de hecho, en esta 2026, aunque creo que Aprilia va a seguir estando un pasito por detrás, si Jorge Martín ha hecho los deberes como creo que los ha hecho, tanto Bezzecchi como Jorge nos pueden dar un puntito de picante. El problema es lo que decía al principio. ¿Para cuántas carreras? Consistencia. Claro, porque si de las 22 Aprilia va a luchar 5, KTM me va a luchar otras 5, pero las otras 12 van a ser un paseo triunfal de Ducati, en los que hace Marc primero, Alex segundo, Pecco tercero, vamos a poner un hipotético, vale, pero es que en las otras 10 carreras que no van a ganar o no van a ganar fácil, Marc no te va a hacer sexto, no te va a hacer octavo, no te va a hacer décimo, no. Si Marc no gana, te va a hacer segundo, te va a hacer tercero, a lo sumo cuarto, si no se ha caído. Con lo cual ahí está la diferencia, el hasta dónde van a poder llegar marcas como KTM, Aprilia y ojalá Honda. Ojalá Honda que pueda dar ese pasito adelante, pero creo que la versión buena de Honda la vamos a ver en 2027, igual que la de Yamaha, que quizá se puedan invertir un poco las tornas de lo que estamos viendo hasta ahora, pero la realidad es que para 2026 y 2027 Ducati parte con mucha ventaja respecto al resto de marcas, porque ya tiene los deberes hechos desde el 2024 y no necesita hacer grandes esfuerzos para llegar a la nueva reglamentación. No, y además les han obligado a no hacerlo, así que han podido invertir todo ese tiempo en desarrollar la 2027. Con lo cual ahí va a haber mucha diferencia. Pero bueno, todo se andará. Estamos a enero todavía, no hemos visto ni las primeras motos en pista, con lo cual queda mucho por ver y mucho que podamos comentar. Pero
Pero Hoy estoy con los peros. Yo confío en que Aprilia, teniendo ya una buena base hecha, en que Marco Bezzecchi ha demostrado ser el nuevo líder cuando Marc no estaba, y que Jorge Martín estará al 100% recuperado. Yo creo que podríamos decir que sí, ya estará 100% recuperado, y toquemos madera de que no tenga tanta mala suerte como tuvo lo del año pasado, porque no tuvo ningún sentido. Yo confío en que Aprilia va a ser la verdadera amenaza de Ducati, y que este año, teniendo ya la base sentada y habiendo sido al fin y al cabo los líderes, o sea, o al menos solo con Marco Bezzecchi, teniendo ahora a Jorge Martín en pista, yo creo que ahí Marc tiene su principal problema. Otra cosa es lo que decís, la consistencia y el problema de que es que, en claro, una ese es carrera el tema. te ganan y te hacen una exhibición, y en la siguiente de repente no están. O Y sea, Marc, sin embargo, está siempre. con una moto es que es Verstappen. O sea, en Fórmula 1, ¿por qué han ganado a Verstappen? Porque en Fórmula 1 es clave el coche. Y han necesitado un misil hipersónico de un año entero y un piloto bueno con un misil para casi perder un mundial contra Verstappen. O sea, el problema de las motos es que esa diferencia no es tan abismal. Entonces, mientras esté Marc, es que será Bueno, histórico si la realidad realmente es un que no piloto... sabemos la diferencia, porque para mí Marc no ha ido al 100% en casi ningún momento de la temporada, porque no le ha hecho falta. Con lo cual no sabemos dónde está el límite de Ducati con Marc. Total. Esa es otra incógnita. Eso es un problema. Es un problema, claro. Eso puede ser, no sé, eso puede justificar la tranquilidad con la que parece que Gigi Daliña se desenvuelve por el paddock. De decir, no, sí, tranquilos, que como haga falta, aprieto el botón. Y Es que, aparte que para mí Bezzecchi no ha sido el líder cuando Marc no ha estado, porque la realidad es que no ha habido un líder claro cuando Marc no ha estado. No ha habido uno que digas, no, es que Marc no está, pero te va a ganar Bezzecchi todas las carreras. No, porque tienes a Alex, tienes a Pecco, tienes a Pedro Acosta, que en la última parte de la temporada ha estado muy regular, con lo cual tienes a 4 o 5 pilotos que pueden hacer un buen resultado, pero no tienes a uno que dices, no, es que si no gana Marc, gana este. Si no está uno, está el otro. Para mí, Bezzecchi no lo es. Y el tema es si Aprilia podría ser esa moto. Que esa es una incógnita que hasta que no empiecen a rodar, por mucho que digamos, no lo vamos a despejar. Y que incluso en las primeras carreras podemos todavía tener dudas. y es que Aprilia, la limitación que tiene es la que siempre va a tener, la capacidad que puede tener. No es una marca tan grande, y esto se ha hablado mucho. O sea, en Aprilia fue lo que fue en 125 y en 2,5, pero en MotoGP siempre ha estado muy capada por el presupuesto, y es bien sabido que ni Jorge ni Bezzecchi son los mejores pagados de MotoGP, porque no pueden llegar a eso. Entonces, esa limitación también veremos cómo la solventa Aprilia, porque es complicada se llega a un punto en el que sí, que sé y quiero hacerlo, pero necesito el presupuesto. Y También no habrá es, que ver el tema de sponsors, que es otro tema importante, pero... y no es solo Aprilia la que tiene ese problema, es también KTM. Tenemos a dos marcas que a nivel económico no están, o sea, tenemos a una que no está nada bien, desde luego, y a otra que tiene un techo. Y está 2027 y hay que desarrollar. ¿Dónde pones más esfuerzo? Si en esta temporada en la que puedes ganar algo, pero no aspiras de primeras 100% al título, o en la siguiente, que además es una incógnita y tienes que hacer promesas y promesas y promesas que no tienen realmente ninguna base, porque no sabes lo que está haciendo el resto y se tienen que fiar los pilotos que fiches. Yo creo que vamos a vivir un poco un caos en algunos momentos, y sobre todo las claves están en lo que hemos dicho de Marco Bezzecchi, Jorge Martín, lo que nos puedan ofrecer en pista y lo que se puedan mover fuera de pista, y también en Pedro Acosta. Que Pedro Acosta, vamos a ver a un piloto, pues otra vez, yo creo, descabalgado, intentando buscar el mejor resultado posible y centrándose un poco en sí mismo, pero claro, el hecho de centrarse en sí mismo, no sé si le va a llevar también a
lo primero que decida, salir de KTM. A ver, por cerrar un poco el tema de Aprilia y que no se nos olvide tampoco, parece que el culebrón Aprilia Honda Jorge Martín se ha cerrado. Pero Parece. cuidado, que Pero puede, que puede volver. Y esto no solo hace mella a nivel de despachos, reclamaciones de dinero o no, sino que todo esto, de manera más directa o más indirecta, repercute en el rendimiento deportivo tanto de la moto como del piloto, porque son personas, es un grupo humano y todo esto, y además Javi nos lo puede decir más al Sí, sí, no, detalle, no. que la confianza es fundamental en un equipo de MotoGP, con lo cual es otra variable que entra dentro de Aprilia, que económicamente está mejor que KTM, pero no tiene tanto presupuesto, tantas posibilidades como para llegar al nivel de Honda, Yamaha y Ducati de desarrollo, con lo cual puede ser quizá otro año de quiero y no puedo por parte de Aprilia, como le pasó con Aleix en 2 temporadas y tal, pero bueno. Cerrando el tema de Aprilia y centrándonos en KTM, yo tengo que decir que KTM ahora tiene 2 cestas en las que poner sus huevos. Al principio de la temporada 2025 fue Maverick Viñales el que sacó las castañas del fuego y fue el que dio la cara por KTM, porque Pedro Acosta o bien no se encontró con la moto, o bien no encontraba el setting, o bien porque quería dar más de lo que la moto podía dar. Vimos que no cerraba buenos resultados, que muchas caídas, que muchas historias, tal. Pero en cuanto Maverick le puso un poquito las cosas complicadas, empezó a sumar muchos puntos, Pedro Acosta dijo, hostia, ¿qué está haciendo este que yo no estoy haciendo? Y la clave es terminar carreras. Que tú quieres ganar, está claro. Que tu moto es para ser quinto, para ser cuarto, para llegar un día a pelear por un tercero, ¿vale? Pero lleva la moto a casa. Y en cuanto entendió eso Pedro, fue cuando empezó a cerrar buenos resultados, poquito a poco evolucionas, además era obvio, era claro, se le veía a él en las ruedas de prensa mucho más tranquilo, dejó de dar declaraciones incendiarias de es que esta moto no funciona, es que esto no, con esta moto no se puede, es que esto, el equipo necesito que me dé más, tal. Con lo cual, si Pedro desde principio de temporada coge este rol y lo mismo que con Peco, potencia el material que tenga, podemos ver una temporada muy interesante por parte de KTM. Y de cara al 2027, como hemos dicho con el resto de pilotos, es un escaparate maravilloso. Y yo lo dije al principio de la temporada 2025, no veo descabellado un 2027 Jorge Martín y Pedro Acosta en Honda. Todo dependerá de cómo se mueve Peco, de cómo se mueve Marc, de las piezas del tablero, pero no me parece descabellado y que si no es uno sea el otro el que se mueve a Honda. Con lo cual, el foco puede estar muy encima de Pedro esta temporada. Y también, y luego lo comentaremos, cuidadito con Maverick Viñales y ese trabajo con Jorge Lorenzo. No, si lo podemos comentar ya, porque iba a abrir yo el melón. ¿Qué opináis? Álvaro, por favor, haz los honores. A ver, a mí me gusta que un expiloto que, vamos, o sea, ¿qué se puede decir de Jorge Lorenzo, no? O sea, un auténtico pilotazo. Y que a nivel mental también ha demostrado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo saber llevar rivalidades. Pero no sé hasta qué punto le beneficia a Maverick Viñales todo el ruido que se está haciendo y todo lo que hay alrededor. Y también el hecho de volver a etapas en las que Jorge Lorenzo no salió muy beneficiado, como por ejemplo todos los problemas que tuvo con su padre. O sea, que entiendo que es un problema al final familiar y tampoco me quiero meter en una cosa que tampoco nos incumbe, pero si tú vuelves a ciertos hábitos que sabes que salieron mal, no sé hasta qué punto puede aportarle Jorge Lorenzo, además de experiencia. eh, no, no sé cómo explicarlo, pero me parece un poco raro cómo se está haciendo. Todo quizás a veces incluso un poco peliculero, o sea, no lo capto muy bien
el objetivo. O sea, entiendo que el objetivo es ganar, sí, pero me parece todo muy difuso y todo muy a lo grande, muy de mira qué entrenamiento estamos haciendo, mira qué... Pero estáis haciendo realmente lo mismo que todo el mundo, creo. Sí, o sea, es como las típicas parejas que empiezan muy rápido y de repente se casan y dices, ¡fuah! Te la estás jugando mucho. Pues a mí me genera eso, ¿no? O Sí, sea, sí. es como, a mí lo has clavado que cuando has dicho, no sé con qué objetivo están haciendo todo esto, porque ese ruido le puede salir como una patada en el culo. Exacto. A mí, yo no tengo una opinión formada, necesito ver qué va a pasar. Lo único que puedo decir es que, claro, se han juntado Lorenzo con Viñales, o sea, es la sartén con el aceite con la sartén, o sea, son dos perfiles complicados y que han tenido muchos roces dentro del paddock, que de gestión, problemas con managers, problemas con equipos, que tal, que no sé qué. Es que también Claro, tiene muchas semejanzas en temas fuera de pista, son ¿eh? iguales, son iguales. Entonces, claro, a mí hay una parte que me dice, ¿por qué ahora tiene que ser diferente? ¿No? Entonces, yo tengo muchas dudas de esa dupla. Ahora, está siendo divertido, la verdad, verlo, porque al final está generando un contenido interesante, es, bueno, pero sí que es curioso, no sé, que un piloto como Maverick ponerse ahora a entrenar como prácticamente si estuviese empezando de cero, es que no sé, es raro. A mí quiero verlo, no me atrevo a juzgarlo, lo dejo ahí. Yo tengo que decir que a mí me gusta. Me gusta porque tenemos a Jorge Lorenzo que de tonto no tiene un pelo. No, no, eso es... Te puede gustar más, te puede gustar menos. Podemos llamarlo hasta chulería que demostró en su etapa de piloto, sobre todo en sus inicios. Pues eso, que no. O le quieres o le odias. Jorge es un piloto y una persona que levantó esa pasión y esa rivalidad en su etapa como piloto con Dani Pedrosa. Pero a mí me gusta. ¿Por qué? Porque Maverick Viñales lo que le ha faltado en toda su carrera, quizás sea ese punto de agresividad, pero no agresividad de perder los papeles, sino agresividad de ser un poquito cabroncete, de esta es la mía, de yo voy por aquí. Y Jorge Lorenzo tenía eso. Y aparte, que no se nos olvide que Maverick ya tiene unos añitos y no le quedan muchos años en activo. Esto es otra realidad. Y Jorge Lorenzo para mí ha sido de los mejores pilotos que se ha preparado para su momento después de ser piloto. Y esta unión, este empezar a trabajar, para mí no solo tiene que ver con la etapa de piloto y poder llegar o no a ser campeón del mundo, poder o no llegar a ganar carreras, sino de, vale, vamos a potenciar los años que quedan, sean 2, 3, 4, las temporadas que sean, vamos a potenciarlas como marca, como publicidad, y una vez se termine esto, vamos a seguir estirando el chicle de cara a negocios, patrocinios, poderse quedar trabajando en el paddock en un equipo, Ya, todo, o sea, todo a mí esto lo que está me relacionado. chirría, a mí lo que me chirría es porque una persona como Jorge lo ha hecho tan arcaico, el proyecto, ¿sabes? O sea, a mí me chirría ver que una figura como Jorge Lorenzo está entrenando con un piloto de KTM oficial en un circuito que no lo juzgo, ¿no? Pero la apariencia de estar ahí con el chándal, viendo cómo entrena, grabándole unos vídeos con el móvil. O sea, claro, tú ves luego un Valentino con la Academy, y dices, ha montado una infraestructura de entrenamiento de pilotos y realmente no deja de ser tampoco el coach de ellos. Sí, pero Eh, tanto a Valentino como a Jorge, ¿qué les hizo ser campeones del mundo? ¿Entrenar en el rancho con 1000 historias o hacer círculos en un parking? no, no, está claro, no juzgo el método, pero que creo que Jorge Lorenzo podría tener los medios para generar un proyecto que parezca más profesional. No Mm. dudo de que lo es, ¿no? Pero en Ujú. apariencia parece como que están creando contenido. O sea, parece un vídeo de estos que junta Red Bull con un tío que hace BMX y lo sube en un coche del Dakar. O sea,
estamos hablando de un tío 5 veces campeón del mundo con un tío de los más talentosos en MotoGP y que a veces parece, no sé, como que están creando contenido. No dudo de que está siendo profesional, pero creo que no sé si dentro del paddock... Me gustaría saber dentro del paddock qué ha generado cómo lo está haciendo Jorge, ¿no? O sea, porque en el paddock se habla de todo y como esa sensación de, no sé, creo que lo podría hacer más profesional en ese sentido. Pero también es algo interesante y diferente y eso a mí como espectador también me atrae de decirlo. Y al final... Yo creo... Bueno, habla tú primero, David. Sí, que al final, perdona que te corte, Álvaro, que consiguen lo que quieren. Y es que nosotros estemos aquí hablando de ellos, que en las redes no hagamos otra cosa que ver a Maverick con Jorge, que Nico Abad hable en su programa de los choques que pueden tener como pilotos, que si Jorge va como si fuera un actor de cine con las gafas, que Óscar Aro diga sus cosas también del tema, que Diego Lacabe hable, que Fran Santa Clara hable, en fin, pues que todos estemos con el mismo foco encima de Maverick y de Jorge, que esto es uno de los objetivos. Y luego lo que decía Álvaro de volver otra vez a lo que no funcionó fue la relación padre-hijo, no entrenador-piloto, que muchas veces Jorge fue eso lo que echaba de menos y que de hecho en alguna ocasión le dijo, no, yo es que quiero que ahora seas mi padre, no seas mi entrenador, mi representante, mi lo que sea. Y yo sinceramente confío mucho en esta unión y creo que si todo va como hasta ahora, y ojalá que sea así, vamos a celebrar alguna cosita, quizá no sé que sea Maverick campeón del mundo, pero sí que pueda estar peleando por victorias. A mí es que, de todos modos, me sigue generando desconfianza el hecho de querer comunicarlo todo tanto y no demostrar lo que he dicho antes, un objetivo claro de lo que... o un plan claro de lo que tienes y lo que haces. Y sobre todo porque es que realmente tampoco están enseñando nada distinto, nada nuevo. Entonces, sí que es A cierto mí, que choca. Sí que es cierto que tienes razón, David, también en que Jorge le puede enseñar a Maverick a quizás tener un foco claro en lo que quiere, que es un poco lo que le ha fallado a sí, Maverick toda su sí, vida, sí. que siempre se ha centrado en muchas cosas y al final, por distraerse, nunca ha podido luchar plenamente por un título. Y Jorge en eso era un maestro. A mí lo que me Habrá que falla ver. es, a mí lo que me falla es que o sea, yo estoy de acuerdo en que puede ser útil, pero a mí me sabe mal un poco por MotoGP, honestamente, porque da una imagen un poco rara. Es decir, si tú te vas a la Fórmula 1, tú imagínate un piloto, no sé, haciendo simulador fuera de la marca y con un coach o no lo sé. O sea, las marcas están como más presentes. O sea, al final respeto mucho lo que están haciendo Jorge y Maverick, pero no sé qué lugar ocupa aquí KTM. A mí KTM aquí me da una imagen bastante mala, ¿Sabes qué porque es lo que tiene... pasa? Que da vibes de que están entrenando como si estuviesen en los 80. Sí, que bueno, que es verdad que es una Creo, parte ¿eh? del No sé, motociclismo pero... que es diferente, ¿no? Y están entrenando con Chicho, que Chicho es el único que ha desarrollado un método de entrenamiento dentro del motociclismo. Y yo en esto lo respeto 1000%, pero que a mí lo que a mí me chirría es la imagen de KTM, ¿no? Que KTM para mí aquí queda un poco mal, porque está delegando en alguien externo a la marca, que puede ser luego una estrategia de Jorge para entrar a lo que decía David, para entrar a algún equipo, no se sabe, porque Jorge es listo. Pero tengo dudas, me genera como una mala impresión, así que no quiero contaminarme y quiero dejar que empiece la temporada para ver en qué se traduce eso, porque ahora mismo tengo una percepción sesgada por las experiencias que han tenido ellos en el pasado. A ver, la realidad es que tampoco sabemos qué papel tiene KTM, porque quizá por la falta de recursos o lo que sea, le ha dicho a Maverick y a sus pilotos, oye, buscaros la vida. Y si queréis contar con expilotos, pues mira, sois libres de montar un staff propio para vuestra preparación, porque al final, en mayor o menor medida, todos lo tienen.
Algo curioso que hemos visto este invierno es que por primera vez han dado motos para entrenar. Que les han dado las RC8R, si no me equivoco. Y hasta ahora no habían tenido motos. Y Pero ahora, porque cuando no están sirven de teniendo nada. problemas económicos, les han dado. Que es que para mí es uno de los problemas de KTM, que KTM para mí no está alineada con sus objetivos. KTM le encanta la farándula, pero no. O sea, para mí KTM es una marca. Es una marca que le encanta estar en el paddock, pero parece que le da igual ganar. Y sin embargo, Ducati es una marca obsesionada con ganar que podría estar en otro sitio. O sea, le obsesiona ganar en Superbikes, le obsesiona ganar en Supercross, le obsesiona ganar en Motocross, le obsesiona ganar en las 8 horas de Suzuka, le obsesiona ganar en todos los sitios. Quiere ganar. KTM ha ganado mucho, saben que son los reyes de la tierra, pero les encanta, es muy atmósfera Red Bull, ¿sabes? Les encanta el estar en los sitios, llamar la atención. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que es la RC8. Es una moto disfuncional por completo, no pensada para venderse, sino pensada para prácticamente coleccionistas. Una moto que la ves en persona y te da miedo, pero una moto que no sirve a ninguno de los pilotos para entrenar, para pasárselo bien. Pedro, que le quita el carenado y se pone a hacer virguerías con ella, pero no tienen una V4 ni se llevan 8 V4s preparadas a Mugello para que entrenen los pilotos, o a Portimao para que entrenen los pilotos Ducati. Porque la V4 han hecho una mini MotoGP pensada para entrenar y se llevan a los de Superbike, se llevan a los de MotoGP y crean un clima de trabajo dentro de la marca en el que prácticamente cogen que no tengo un piloto, pues cojo a Bulega y me lo traigo y no pasa nada. KTM está, pues a mí hay veces que me da la sensación que están por estar y por eso nunca he tenido la sensación de que puedan tener un proyecto ganador. Entonces, es más KTM la que me genera desconfianza que lo que tienen dentro, porque lo que tienen dentro es un talento brutal y Jorge le va a preparar a Maverick brutal, pero a mí la imagen de KTM, pues eso, ahora os damos las motos. Hombre, es que ya toca. Y si os parece, por cerrar ya un poco entre pilotos y marcas, nos vamos con las dos grandes marcas japonesas que estos últimos años no nos han podido demostrar demasiado, pero que tenemos dos factores clave y uno en cada una. El primero es en Yamaha, ese cambio de motor hacia el V4, y luego está Honda con ese honor que quisieron respetar en Valencia y que se pegaron un tiro en el pie, quedándose sin todas las concesiones que tenían, perdiendo muchísimas. ¿Qué valoración hacéis de las dos? Yamaha, que todo lo que hemos visto hasta ahora no cuenta, porque empiezan de cero. Y no sé si era el momento, no sé si son los pilotos los que tiene, los que necesita para este cambio. Lo que me hace pensar es hasta cuándo va a aguantar Fabio con Yamaha, porque sí, ahora te pones en la línea de todos los equipos de la parrilla, montas un motor V4, cuando resulta, y lo hemos hablado largo y tendido esta temporada, que quizá meter ahora este cambio de cara a la nueva reglamentación del 2027 te perjudica más que te beneficia. Puede ser un proyecto que vuelva a resurgir y que vuelva a ser competitivo, pero el problema es que como se te vaya Fabio, tienes un incendio dentro, porque si provocas que Fabio se mueva, es porque la moto no es competitiva. Y si tu moto no es competitiva, ¿a quién traes? Pues sí, ahora todos estamos alucinando y queremos ver a Toprak, pero que no pensemos en ningún momento que Toprak va a llegar y va a ser campeón del mundo o va a llegar y va a estar peleando por podios, y mucho menos esta temporada, que adaptación de piloto, adaptación a equipo nuevo, cambio total en la manera de trabajar y en la moto que llevas, y aparte cambio de la marca en la moto, que empiezan, como digo, de cero el proyecto, con lo cual Yamaha ahora mismo está en un momento difícil que si les sale bien en 2027 hablaremos mucho de Yamaha,
pero que como no salga bien van a tener un gran problema. Sí, para mí Yamaha creo que siguen anclados al pasado y de donde venían. Han hecho un gran cambio, pero para mí hay algo muy llamativo que es solo sustancial, ¿no? Porque no define nada, pero hay algo muy llamativo que es la moto. O sea, Honda, la Honda nueva es una moto completamente diferente al concepto que tenían de Honda de toda la vida desde 2013, bueno, desde 2011, 12, 13 en adelante hasta 2019, 20, ¿no? Que luego ya hubo ese cambio que intentaron, prácticamente parecía que estaban acoplando la aerodinámica dentro de un prototipo, pero luego ya dieron un cambio a una moto muy radical y prototipo de actual. Tú ves la Yamaha y sí, es una moto completamente diferente, pero visualmente, que al final es una traducción más o menos de las geometrías, entre comillas, muy a lo general, lo sé, no es un comentario técnico, pero es una moto similar. Entonces, no tienen esa mentalidad de revolución que pueden tener otras marcas. Y aquí lo relaciono porque hoy estamos grabando a día 13, martes, ha habido la primera presentación del Prima Pramac y ya es una traducción de la realidad de Yamaha. Ha sido, lo siento, pero ha sido penosa. O sea, una presentación de MotoGP en el canal oficial de MotoGP era una calidad de vídeo desastrosa, una calidad de audio desastrosa, porque estaba hablando Campinotti y se le escuchaba entrecortado. 400 minutos hablando de nada, de lo típico porque es que ni siquiera han hablado de los patrocinadores, de que sí, motivados, que tenemos el clima, el trabajo, que tal, que no sé qué, sacan a los pilotos de Moto2 de repente, la Moto2 y la MotoGP o sea, solo había una MotoGP y una Moto2 con los dorsales juntos, o sea, cutre a más no poder, el dorsal de Fernández y de Guevara partidos por la mitad en el carenado, el de Toprak y el de Miller igual. Es que es una imagen de dejadez. No sé, o sea, si tú quieres revolucionar una cosa, creo que tienes que empezar desde la base, o sea, desde todo, desde que ofrezcas un producto diferente, ofrezcas algo diferente. Si no lo tienes, yo lo siento que siempre comparo con Fórmula 1, pero es que lo siento, pero es que parece otro deporte. Si tú no tienes el material, haz algo diferente. Haas eran un desastre, son un desastre a nivel técnico, porque no tienen el presupuesto, pero hicieron genialidades a nivel de marketing, de visualización, pero Yamaha parece que le cuesta todo, que le cuesta cambiar, que le cuesta evolucionar, que le cuesta transmitir. Entonces, a mí la verdad es que, ostras, me enfada un poco y yo es que, claro, si fuese Fabio es que me estaría tirando de los pelos en todos los sentidos, porque dices, ¿qué esperanza voy a tener? La moto, bueno, veremos los test porque evidentemente han presentado una moto, entiendo que la última moto con la que se subieron en Valencia, no van a presentar el prototipo ya. Veremos en Sepang, pero es que cuesta mucho tener esperanzas, la verdad. Hombre, de todo esto la lectura que sacamos es gracias a la mala presentación del nuevo prototipo de Pramac, pues la gente ve programas como los nuestros, de entre boxes, de trata de arrancarlo, que hay No, una eso calidad de seguro, o sea, vídeo interesante, una calidad de audio buena, con lo cual, pues ya sabe la gente lo que tiene que hacer. Nada de presentaciones, ya se lo contamos nosotros aquí sin problemas. Os ponemos aquí las fotos de las motos y todo lo que necesitéis. Pero el caso está claro que en Yamaha no solamente tienen el problema de Fabio, pero es que también el principal problema es que sin Fabio veremos hasta dónde llegan, porque era el único que les sacaba un poco las castañas del fuego. Y esperemos que, por ejemplo, Toprak no se pierda en el caos que va a ser su llegada a MotoGP. Y Jack Miller, yo creo que en fase ya de pensar en otras cosas antes que ser piloto de MotoGP. Alex Rins, perdido también ya un poco para nada el rendimiento que veíamos hace años. Yamaha tiene un problema importante y parecía que iba a ser la que mejor iba a salir o más rápido iba a salir de los problemas entre las japonesas. Sí, pero el problema es que sí, tienes a Fabio,
Alex Rins, que para mí es la gran incógnita de lo que le está pasando. No sé si todavía arrastra problemas físicos de esa lesión en la pierna, que de hecho a día de hoy va cojo, todavía no sé si se le ha quedado la secuela para siempre, pero tiene un poco de cojera. Jack Miller, que creo que lleva pensando en dejar de ser piloto de MotoGP desde que salió de Ducati, que no está, pero tampoco podemos esperar grandes cosas del piloto australiano. Y luego Toprak, que ahora mismo es un diamante totalmente en bruto, pero es un diamante que si no lo pules como lo tienes que pulir, pues puede ser un gran pufo de piloto en MotoGP, no por falta de talento, cuidado, que para mí Toprak creo que nos va a hacer disfrutar muchísimo y que vamos a descubrir una manera de pilotar la MotoGP que hasta ahora no hemos visto. Pero si no consigue buenos resultados, si no consigue una buena adaptación a la moto y a lo que MotoGP requiere, pues vamos a ver un piloto que no va a encontrar su sitio. Y el tema es, no cuentas con estos cuatro o no tienes un piloto que desarrolle el proyecto a largo plazo. Si vosotros fuerais pilotos de MotoGP, ¿os iríais a Yamaha o a qué piloto le puede resultar atractivo este proyecto? Porque yo Pecco pienso, Bagnaia. seguro. Yo creo que va sin expectativas. O sea, Yamaha tiene que ofrecer para mí mira, no tengo nada, no tenemos una buena moto, no tenemos un buen producto. Entonces, claro, un piloto va a decir, ¿qué me ofreces? Estar. O sea, vas a ser el centro, vas a ser sobre el que gire todo. Ahora tiene que estar alineado el piloto. Para mí es Pecco, ¿eh? Es el que siento yo que se alinea. Luego veremos el mercado cómo acaba, ¿sabes? Ya empezamos con las promesas. ¿De qué? De te ofrezco esto, esto y esto, pero no sabes nada de lo que es verdad y lo que no. Y lo que se va a cumplir y lo que no. Y Honda es otra que tiene ese problema realmente. Porque vamos a ver esta temporada. Sí, pero Honda no es lo mismo. Honda es Claro, Honda. claro, es que no son Honda es Honda. comparables porque para empezar Honda no hubiera tenido los resultados que has tenido este año si tuviera otros pilotos. Y esto también lo hemos hablado durante todo el año. Si a Honda le quitas los 4 pilotos que tiene y le ponen los 4 que ha tenido KTM, cuidado con los resultados de Honda, ¿eh? Y eso que Zarco ha sacado la cabeza por el proyecto, ganó en Francia, Luca Marini nunca se cae y siempre lleva la moto a casa, da igual que sea quinto que decimos esto, pero no se cae. Y Joan Mir, que para mí es otra de las incógnitas de qué pasa o qué necesita Joan Mir o qué está pasando con Honda. Pero para mí Honda no está tan mal como los resultados hacen ver y que con otros pilotos el resultado de Honda este año hubiera sido totalmente distinto por encima de KTM sobrado y no lejos de Aprilia. Yo estoy con David. Yo también lo creo. Creo que la Pero Honda es una mejor moto de lo que parece. con el cambio de concesiones, ¿creéis que pueden estar a la altura de KTM y Aprilia ahora mismo? Porque yo pienso que no. Por mucho que tengan poder económico, Tú date en cuenta. 2026 desde luego que no. Yo Y- de Honda vamos, si fuese, o sea, no es que me fíe, es que siendo cualquier otra marca yo diría, le tendría miedo a Honda, siempre, porque es que ha sido... Sí, a ver, o sea, en cuanto a 2027 sí, eso está claro. Pero en 2026 podemos esperar algo de ellos. Yo No. sí. Yo creo que una mejora de lo que han tenido este año. Tampoco vamos a decir ahora, no, Mir va a estar peleando por el Mundial, Marini va a estar peleando por... No, una mejora de lo que han tenido este año. Pero es que analizando punto por punto la moto, lo que ha habido este año y lo que puedan llegar a mejorar, no estás tan lejos, ¿eh? Claro, y No estás además, tan lejos. si analizas un poco la historia de Honda, la NSR 500, la mejor moto de esa era, llegan y te hacen la 5 cilindros que, vamos, destroza a todo el mundo. Se equivocan, cambian de reglamento, 2007, hacen un desastre.
O sea, pasan de todo a nada, hacen un desastre. La solución, no hay problema. En 2011, 12, 13 hacemos de las mejores motos de la parrilla. Se vuelven a equivocar porque ahora no iban a volver a tener una de las mejores motos con el presupuesto que tienen. Es que el poder de Honda es muy bestia. A nivel luego de patrocinios, que a mí es un tema, no sé ya si en este vídeo, pero hay muchos patrocinios abiertos, ¿eh? Y son importantes algunos de ellos, como el de Monster con Ducati, que todavía no ha habido una renovación oficial. Y en Supercross están con Red Bull. Y aparte que no es una cosa que se deba pasar por alto. Diogo Porque Moreira. es que son patrocinios técnicos muchos de ellos. O sea, por ejemplo, Ducati de Lenovo, o sea, no son patrocinios de dinero, es que se suministran parte eléctrica, parte de centralita de la moto. O sea, centralita en este caso no, pero creo que sí que es parte de luego procesamiento de información, de todo el tema de computación y tal. O sea, ¿quién tiene poder para hacer eso? Honda lo tiene. Para coger a una marca que le interesa mucho y que creen que va a ser una parte fundamental del desarrollo de una moto y convertir una moto en un avión. No digo que sea en 2026, pero a mí Honda siempre me va a dar respeto. Y estoy con David, que si hubiesen tenido un piloto diferente esta temporada, Joan ha estado luchando por podiums en alguna carrera. Sí, y aparte el factor Moreira, que no se nos olvide, que yo cuando se anunció el fichaje de Moreira por el LCR dije, madre mía, ¿dónde se está metiendo Diogo? Que Honda no está en sus mejores momentos, pero cuidado, porque puede ser una combinación también interesante cuanto menos. Y veremos el cambio de reglamentación sobre todo, que ya os digo que no están tan lejos y como ha dicho Javi, la historia les precede, que no podemos dejar de confiar en ellos, aunque son de proceso lento, aunque todo tiene que llevar sus movimientos y sabemos que no son igual que las marcas europeas, que, oye, prueba esto, venga, pruébalo. Si funciona bien, si no, ya lo tiraremos. No, esto tiene que llevar unas horas de prueba en el banco, no sé qué, no sé cuánto. Vale, sí, pero llegarán y Y no llegarán. descartemos algún fichaje. O sea, si alguien puede comprar allí de línea, ¿quién va a ser? Por poner un ejemplo. Como eso pase. No va a pasar a corto plazo, no lo veo, pero que digo, sí, que no descartemos tampoco ese tipo de A ver, sí que es movimientos. cierto que Gigi Daliña tampoco es un hombre que haya crecido en Ducati, que creció en Aprilia. Hmm. O sea Pero, que. pero claro, ¿qué proyecto le puede enamorar a un tío así? Pues Honda te puede enamorar. No sé, al Yamaha. final vamos a acabar hablando de que Gigi Daliña y Marc Márquez van de la mano a Honda. No, hombre, no digo eso, pero ya sería Pero, un... pero nunca se sabe Cuidado, tampoco. cuidado que la vuelta de marca Honda tampoco es cosa tonta, ¿eh? No. Yo creo que necesitamos hacer un vídeo aparte de hipótesis de mercado porque da Lo para que, vídeo. lo que podemos sacar como apuntes claros es que Ducati y Honda son los principales destinos a los que querrán ir los pilotos, ¿no? Sí. Y si os parece, para cerrar un poco esta previa de 2026, vamos a hablar sobre una nueva norma que se ha impuesto en MotoGP, que a mucha gente no le ha gustado nada y que muy probablemente va a tener muchos efectos en carrera, más que nada porque va a condenar cualquier posibilidad de muchos pilotos, ya incluso de puntuar durante una carrera. Y es que el caso es que cuando hay una caída, tanto en entrenamientos como en carrera, si la moto o sea, si la moto se le ha parado el motor y hay que arrancarla, el piloto está obligado a salir de pista, ir al vial de servicio y arrancarla ahí. Y una vez que los comisarios hayan revisado la moto y estén completamente seguros de que no supone un peligro en el sentido de que pueda dejar aceite o no esté en buen estado porque tenga una maneta mal o una estribera, el piloto no podrá salir hasta que le den la aprobación. En caso de no salir, conllevará o descalificación o multas económicas, dicen que van a ser bastante grandes. El caso es, claro, los pilotos van a hacer caso a esta norma de salir y perder más de un minuto y que te doblen. A ver, para mí es un poco
por un lado absurdo y por otra parte vela por la seguridad, pero si realmente velara por la seguridad, también se dijo hace tiempo que las motos no podían tener grava en el carenado, que los comisarios iban a vaciar la grava del carenado. Hemos visto que alguna vez se cumpla eso. Si resulta que se cae, tenemos un arrastrón y va durante los siguientes 20 metros dejando un rastro de grava, que luego llega el siguiente y tiene algún problema, como Manu González en el circuito de Austria, que por una salida de pista, grava en la pista, se le pincha el radiador. En fin, tampoco se podía correr lesionado. Jorge Lorenzo se opera un viernes y corre un domingo, o un sábado y corre un domingo. Sinceramente, si lo llevan a rajatabla, pocos pilotos van a terminar sin ninguna sanción, porque al final se cae Marc Márquez, que va líder, y tiene simplemente un arrastrón en el que se le ha parado la moto, y la moto no tiene nada más allá. No hay Coño, nadie que sujeta a Márquez, ¿eh? Ya te lo digo yo. Y a claro, Quartararo, vamos. ¿qué piloto va a decir, no? Si resulta que le hemos visto esta temporada hacer parte de carrera sin la palanca del cambio, que tenía que ir con el pie colgando. Es un poco rizar el rizo a lo absurdo. Se podían centrar más en obligar a los circuitos a poner cierto tipo de grava para evitar lesiones, quitar estas escapatorias con escalones, que eso realmente vela por la seguridad de los pilotos, no esto. Para mí es un tanto absurda la norma y que justifica algún que otro despacho. También te Para mí. diré que es positivo para la seguridad de los comisarios, ¿eh? Porque sí que es cierto que muchas veces se caen pilotos, los comisarios están al lado de la pista y muchos pilotos Pero no es que, respetan esas banderas amarillas. vale, pero entonces pon sanción a quien no respeta la bandera amarilla y una sanción importante, porque no es culpa Claro, pero de... lo tienes que empezar a medir con tiempos y empezamos con problemas otra vez de si has bajado. Es- Pero tú, o sea, por mucho que prohíbas algo, ¿lo vas a evitar? O sea, si... Esa es la O pregunta. sea, yo creo que a nivel deportivo la norma es nefasta. No, pero es Pero a nefasta porque es nivel, peligrosa, a es nivel una laboral, norma peligrosa. ¿eh? Porque ¿qué van a hacer ahora? Que es una norma peligrosa. ¿Qué van a hacer ahora los pilotos? Tú ahora eres piloto y te dicen que si la moto se cala y entra en la grava, te la tienes que llevar al vial. ¿Qué vas a hacer tú como piloto? Yo Un pasar Marc Márquez, ¿qué, olímpicamente. qué va a hacer? No, pasar olímpicamente no, te vas a quedar enganchado a la moto cuando te caigas. Se te Pero, irá de delante y la tendencia ahora de los pilotos será quedarse aferrado a la pero eso moto. ya lo hacían antes. Ya lo hacían antes, pero es peligroso. Porque si la moto te reboza, ahí es cuando vienen luxaciones. Sí, sí, pero eso ya pasaba. Ya, pero ahora va a ser no siempre pasaba, porque había pilotos que dejaban deslizar la moto. Pero ahora la tendencia va a ser a evitar o evitar caídas. Y es que yo me pongo muy negro con estas cosas, porque tienen un componente externo que yo no sé si realmente han meditado, y ya me hace dudar porque realmente creo que no. Pero hemos tenido precedentes, y no los voy a nombrar porque algunos han sido más desagradables que otros, de pilotos que no han querido soltar la moto que no han acabado bien. Entonces, si tú ahora realmente estás prohibiendo una cosa, estás incentivando otra, que es intentar evitar que la moto se vaya. Entonces, creo que quizá, por ejemplo, me invento, ¿no? Porque es a bote pronto, pero quizá podrías limitar o multar a esos pilotos que se quedan enganchados a la moto porque es peligroso para su integridad física y dejar que si la moto llega a la grava y puedes volver, vuelvas, porque al final es parte de este deporte. O sea, el que puedes reiniciar la marcha es parte del motociclismo y es una parte del espectáculo. Y yo estoy con David, esto es una cuestión de despachos, lo siento mucho. ¿Pero crees que han pensado en ese detalle? Yo creo que no, No, desde luego. claro que no, ¿qué van a pensar? Por eso. O sea, en No, principio y las multas va a ser de si si lo han pasas pensado, de la norma y ya está. A si lo mí han me parece pensado, una les norma da, ridícula les da lo mismo. y que de hecho creo que es una norma que se va a ir hacia atrás. Sí, lo más seguro es que sí, porque al final, aunque lo hayan pensado, da igual. Tenemos que hacer algo para que en este 2026 haya algún cambio en el reglamento y tener algo de lo que hablar distinto de lo del año pasado. ¿Por qué? Porque si no va a decir la gente, coño, ¿y qué hacemos? No hay modificaciones a nivel técnico, no hay modificaciones a nivel de norma, pues oye, hay que agitar esto. ¿Y cómo se agita? Pues así, porque ¿Sabes?
¿Sabes cuál es para mí el problema? Que sigue siendo el mismo que desde que se creó prácticamente MotoGP. Que no hay una asociación de pilotos ni hay un pequeño organismo que se encargue de decir desde el punto de vista de los pilotos qué es lo que se debe hacer o no según su punto de vista, que es algo que nunca se tiene en cuenta. Porque ahora para mí sí que echamos en falta un Valentino Rossi de turno, un Capirossi de turno, que ponga las cartas sobre la mesa y que diga, oye, O señores, Aleix también era muy efusivo en esos temas muchas veces. Aunque sea muy polémico. mm, En tema sí, de ir contra la FIM y dirección de carrera por cosas que no esté de acuerdo, era el primero en saltar. sí, pero se necesita que sea un Marc Márquez, un Fabio Quartararo. Sí, pero No, no van a salir. ese es el problema. Porque si sale Marc o sale Fabio o sale Peco y dice, oye, esta norma es absurda y detrás de mí están los 20 pilotos de la parrilla y o echáis un vistazo a esto o mañana no se corre. Y mañana no se corre. Y por mucho que aquí entre en juego patrocinios, equipos, marcas, la FIM, Dorna, si los señores pilotos se plantan y ponen sus huevos encima de la mesa, como se suele decir, no hay espectáculo. Es que al final, o sea, vale, no puedes reiniciar no puedes volver a pista si te has caído, pero sí que se puede competir después de que a 2 pilotos les haya dado un paro cardíaco. Así de cruda es la realidad y así de claro soy. ¿Qué es lo que pasó hace 4 meses en Sepang? Y pueden volver a competir sin ningún problema, incluso con pilotos diciendo que no se debería haber competido. Eso sí que está permitido y en ese momento nadie entra a debatir. Y ahora te sacan una norma que nadie ha pedido, algún sector de la prensa, y todos sabemos de quién hablamos, pero algún sector de la prensa que lo ha pedido, que tienen voz para quejarse de absolutamente todo e intentar revolucionar el deporte en cosas que no necesita revolución y donde sí que lo necesita, que es en medidas de seguridad en circuitos, en decisiones cuando pasan cosas graves. Ahí nadie toma cartas en el asunto. Yo lo siento mucho, pero es que al final me quita mucho respeto al deporte que más quiero, que es el motociclismo en MotoGP. Me quita mucho respeto porque ves unas decisiones que no van a favor del deporte, van a favor de un despacho. Pero el problema es que los pilotos no son capaces Sí, 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 tampoco estoy de de. acuerdo, O estoy de acuerdo. sea, No no. son capaces, no. Yo ahí creo que no pueden. Yo sí que creo que si Pero alguno le dejasen, lo haría. Pero ahí yo creo que hay unas limitaciones burocráticas y de una, no amenaza directa, pero sí de ver en peligro su reputación y su puesto de trabajo, que creo que nunca lo van a hacer. Y nada, yo creo que con esto podemos cerrar esta previa de 2026. Que hemos estado muy a gusto contigo, David. Esperamos que haya sido mutuo. Sí, sí, no, la verdad que ha sido un auténtico placer. Con Javi ya había tenido la oportunidad de compartir programas y de hecho tenemos algunas cositas en mente y habladas que las llevaremos a cabo, que van a gustar mucho a la gente y contigo pues un auténtico placer, así que ojalá que esto sea el primer programa de muchos y como hemos dicho al principio, comentario en la caja de comentarios de YouTube, darle like, suscribiros, en fin, toda esa parafernalia que siempre nos gusta deciros, pero ha sido un auténtico placer. Y como último tal, hemos criticado a KTM porque ahora les empezaba a dar las motos a sus pilotos, pero que no se nos olvide que Fermín Aldeguer se rompe el fémur con una R6. Ahí lo dejo. Sí, porque seguramente sacaremos más cosas. Y lo mismo decimos de nuestra parte, David. Un auténtico placer. Y ya sabéis que darnos mucho cariño tanto a nuestro canal como al de Trata de Arrancarlo, que os lo agradecemos muchísimo, que es simplemente con cualquier forma que lo podáis dar. O sea, nosotros agradecemos cualquier like, cualquier suscripción y cualquier comentario. Y que nos vemos en la próxima y a seguir hablando de MotoGP. Un saludo a todos. Chao, chao.